onda, un placer volver a saludarnos nuevamente hoy viernes. Les saluda su amiga Cristal. El programa de hoy será muy interesante ya que el día de hoy hablaremos sobre la fantástica cultura maya. Hablaremos sobre su origen, religión, escritura, dialecto, etc. Quédate con nosotros y conoce un poco más de esta hermosa cultura. La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el comprendido por 5 estados mexicanos del sureste de México. Con una historia de 3000 años, durante ese largo tiempo en ese territorio se hablaron ciertos dialectos que hoy generan más de 44 lenguas en México. Una creencia muy generalizada que la actualización maya nunca desapareció, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos hablan su idioma. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living. Viajando, charlando, jugando, compartiendo. Solo, con amigos, con tu novia, con tu novio. Aquí estamos de vuelta con esta gran investigación sobre los mayas. Las mujeres mayas llevaban por lo general unas faldas largas y unas camisas amplias de algodón, que cubrían con pañuelos de colores para tapar sus hombros. Muchas de estas camisas estaban bordadas con flores y colores alegres. Los hombres mayas vestían un calzón especial que llamaban patí, con el pecho descubierto. La gastronomía maya. Los mayas eran una sociedad agrícola y eran conocidos como los hombres del maíz. El maíz, o como se dice en lengua maya, itzim, era la base de la alimentación de los mayas y se utiliza hasta la fecha para hacer tortillas, tamales, atole, pozol y algunos tipos de panes. ¡Qué delicia! Su agricultura era el maíz, ya que era el alimento fundamental de su civilización. Además del maíz cosechaban frijol, chile, algodón, calabaza, yuca, camote y algunas plantas sin tonteras. Sus instrumentos de labranza los hacían de piedra pulida, al igual que sus armas. Para mejorar su agricultura hacían uno de los canales de riego. También observaban el cambio de las estaciones, la entrada y la salida de las épocas de lluvias. Artesanías. En este campo destacaban las mujeres, ya que eran las que confeccionaban los coloridos tejidos de algodón. También fabricaban canastas de junco y caña, redes de pita, hamacas, lazos, muebles sencillos, ollas y comales de arcilla, etc. Hasta la fecha, esta actividad se sigue realizando entre los pueblos indígenas. Las actividades cotidianas en la vida de los mayas prehispánicos fueron la búsqueda y el cultivo de productos para la alimentación, el vestido, la habitación y el truque, la fabricación de armas de cerámica, instrumentos, redes y otras artesanías, el cuidado de la familia, la participación de la vida comunitaria y los ritos en honor de los diferentes seres sagrados de quienes dependía la existencia. En las grandes ciudades, las casas habitación ocupaban distintos sectores. En el principal se hallaban los llamados palacios, donde residían los linajes gobernantes. Había asimismo unidades domésticas donde convivían varias familias, sobre todo en los altos estratos sociales y otras para una sola familia. Generalmente en la periferia de la ciudad, las casas con sus distintas áreas se rodeaban de bardas en muchas de las ciudades mayas. Pasamos a unos breves comerciales. Continuamos. El comercio entre los mayas y otros pueblos mesoamericanos a base de trueque y del uso de ciertos productos como moneda, granos de cacao, pequeñas hachas de cobre y plumas de aves preciosas como el quetzal. Fue otra importante actividad cotidiana que cobró un gran auge en el periodo postclásico. Los pueblos mayas surgieron en el continente mesoamericano, considerado una de las 6 cunas de la humanidad, y llegaron a expandirse a lo largo de un territorio que abarca hoy en día el sureste de México y el norte de Centroamérica. Los mayas, a diferencia de los aztecas o los incas, no formaban un sistema político central, de único estado o reino. En vez de eso, se manejaban entre la convivencia de estados y caricazgos diversos que eventualmente lograron un dominio regional temporario. Inicialmente la sociedad maya se dividía entre la élite dominante y la masa de los plebeyos, un orden que se sostenía en base a la fuerza militar y la tradición religiosa. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los estados mayas permitió el surgimiento de clases económicas y políticas más complejas que distinguió a sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos y funcionarios del resto del campesinado y la servidumbre o los esclavos.
Las ciudades mayas variaban considerablemente en su arquitectura, si bien poseían características semejantes. Cada estilo dependía de los materiales disponibles, la topografía específica y las preferencias de la élite, cuyos edificios eran los que siempre duraban más. Los templos ocupaban un lugar preferencial en la urbe maya, así como los palacios para los gobernantes. Las casas de la plebe se hacían con materiales más blandos y por eso no perduraron, por lo que ignoramos mucho respecto a las clases populares de los mayas. Las matemáticas de los mayas. Los mayas crearon un sistema numérico con base en el 20, que consistía en rayas y puntos para representar las cifras, con la absoluta innovación de que añadieran un signo para representar el cero. Esto a menudo se consideraba un aporte maya en la humanidad, si bien pudo haber sido atendido por el sistema de los babilónicos. El lenguaje maya. El idioma hablado por los mayas era diverso, es decir, no era uno solo. El protomaya ancestral habría derivado en un conjunto de lenguas mayas que obedecían a los distintos reinos que les hablaban la lengua huastecana, la quichana, la mamiana, etc. Sin embargo, la mayoría de los textos mayas del periodo clásico encontrados están en chótil clásico. El periodo preclásico, 2000 años antes de Cristo a 250 después de Cristo. Quedaron los primeros vestigios del pueblo maya y sus primeros asentamientos a lo largo de la franja del Pacífico y luego del Atlántico. Lentamente, eso se convierte en las primeras grandes ciudades de la región, Naikavik, Tikal, Sicalgo, entre otras. Muchas de sus grandes ciudades fueron entonces abandonadas por motivos hasta hoy desconocidos. Supuestamente se les reconoce por peleas entre otros pueblos. Eventualmente ello condujo a un nuevo y gran colapso político, al abandono de las ciudades en favor de las regiones del norte de México, ya un empobrecimiento que aún hoy resulta difícil de explicar. Este periodo a su vez contiene tres superperiodos: clásico temprano, clásico tardío y clásico terminal. Periodo posclásico, 950 a 1539. Vestigios significativos de la antiguamente vasta cultura maya perduraron luego de la caída en ciudades ubicadas en territorios elevados o cerca de fuentes de agua, con una organización que reconocía distintos estados mayas regidos por un consejo de reyes. Esto hasta la llegada de los invasores españoles, pues estando tan debilitados por sus pugnas intestinas, los pueblos mayas no pudieron hacer frente a la conquista, fueron colonizados por la cultura europea. Como muchas otras civilizaciones humanas, la maya se estableció a partir del abandono del humanismo y el desarrollo de la agricultura, cuyos productos constituyeron durante siglos el fundamento de la dieta maya: maíz, frijol, calabaza y hasta el chile. Sus primeras ciudades surgieron alrededor del año 750 a.C. y hasta el 150 después de Cristo. Ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente sus grandes templos y centros ceremoniales. Durante su florecimiento, sus ciudades-estado abarcaban enormes áreas de influencia y se conectaban entre sí mediante complejas redes de comercio. Sus formas artísticas fueron sofisticadas y dejaban rastros duraderos, en lo que se usaba abundantemente el jade, madera o viciada, cerámica y la piedra tallada. Los mayas hablaban un idioma diverso, derivado del protomaya. El ancestral es un conjunto de lenguas mayas, cada distinta dependiendo del reino en que se hablaba. Así había una lengua huastecana, quinchena, mamaniana. En conclusión, para nosotras la cultura maya nos ha dejado muchas enseñanzas sobre sus matemáticas y su gastronomía. ¿Y qué les pareció la cultura maya? A mí por lo general es muy interesante, ya que aprendimos sobre su cultura, origen, gastronomía, etc. Ya que actualmente no utilizamos mucho la cultura maya. Hasta aquí nuestro programa de radio. Fue un honor compartir esta tarde con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.